A continuación, la doctora Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, acompañada de los rectores y rectoras electorales del Consejo Nacional Electoral. Muy buenas noches. 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 A esta hora podemos decir que ya tenemos las tendencias irreversibles. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Tarek El Aissami figura entre los fugitivos más buscados por Estados Unidos, acusado de narcotráfico internacional. Raúl Gorrín ha sido acusado de lavado de dinero y corrupción por hacer parte de una red de coimas. Custodiado y esposado. Así pisó suelo estadounidense el presunto testaferro del presidente de Venezuela. Alex Saab fue extraditado. Feliz de estar en la revolución bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal de esa época oscura. Es una de las personas con más poder en Venezuela. Hablamos de Cilia Flores, la primera dama de ese país, quien esta semana fue sancionada. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles, es un hombre que ha traficado cocaína para Europa y los Estados Unidos. Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios. La CPI, con sede en La Haya, abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la contención de las protestas contra el 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Este programa es presentado por Radar Gasolina. ¿Dónde está la gasolina? Selva Montgomery, tu realtor de confianza en Tennessee y todos los Estados Unidos. María Consuelo Míguez, Concefar Universal, tus trámites migratorios al alcance. Amarantas Catering, más que catering, un arte hecho canapé. Viaja a bajo costo, bueno, bonito, barato y bastante. Una vida en 5 años, el libro que todo migrante debe leer. Los secretos mejor guardados de Escocia, con Hablemos de Escocia en castellano. Vogue Handbag, las mejores carteras y accesorios al mejor precio en compra online. Front Distribution, excelencia en suministros médicos. Luego de acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición venezolana y la comunidad internacional luego del referéndum revocatorio del año 2004, es nombrada una nueva presidenta técnica e independiente dentro del Consejo Nacional Electoral, una señora llamada Tibisay Lucena Ramírez. Conversamos con Guillermo Salas Delfino, que junto a otros venezolanos formó parte de ESDATA, organización dedicada a investigar y denunciar el fraude electoral en Venezuela. Todo este movimiento viene de lo que se llama la Liga Socialista. Battaglini viene de la Liga Socialista. Jorge Rodríguez, su papá, había sido el fundador de la Liga Socialista. Y Carrasquero, era un académico que se suponía que iba a ser imparcial y fue el más parcial de estos 3 rectores. Después, por el otro lado, está Tibisay Lucena. Hay que aclarar, fíjate, el papá de Tibisay Lucena también muere en un ataque guerrillero. Fue un ataque que le hace el ejército venezolano a la guerrilla y mueren en esa ocasión. El papá de Tibisay era un médico de la Universidad Central, incluso era el mejor amigo del papá de Jorge Rodríguez. O sea, en la directiva del Consejo Nacional Electoral no entraban pura gente de pedigrí y todas ligadas a la Liga Socialista. Esto fue una cosa muy bien planificada, y el que supuestamente iba a ser el fiel de la balanza era Francisco Carrasquero, que terminó siendo el peor de todos. O sea, estos son lo que llaman elecciones controladas. Tú nombras el organismo electoral, la directiva, te garantiza tener un poder hegemónico sobre todas las decisiones, y con eso vas haciendo todo esto. Votamos porque en Venezuela la voz de los que votan siempre va a sonar. El poder electoral garantiza los resultados de la expresión soberana del sufragio. Muchísimas gracias.
y uno lo vivía con mucha emoción porque cada año, porque en Venezuela hay elecciones o había elecciones de mentiras todos los años, uno pensaba que esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí, esta vez se consiguieron. A nosotros nos puentearon una época con que el elemento que faltaba para que el régimen cayese era los testigos. En otra época era el padrón electoral, que lo tenemos completo. En otra época era que había que tener un buen candidato. Entonces Capriles era el mejor candidato que se había conseguido, por ejemplo, porque Capriles no venía de partidos viejos, no era Manuel Rosales, no era Ramos Alú, sino que era un político nuevo. Entonces, cuando tuviésemos un candidato que era un político nuevo, íbamos a tener la resolución del problema. Entonces, siempre aparecía como un justificativo del por qué las cosas no se daban. Y en la ocasión siguiente lo íbamos a mejorar. Y en la ocasión siguiente lo teníamos. Pues uno lo vivió con mucha expectativa, pero si uno rebobina, si uno echa la película atrás, Daniel, uno piensa que gafos fuimos, ¿no? O sea, ¿fue en realidad Tibisay Lucena un chivo expiatorio del régimen? A mí la figura de Tibisay en Lucena me produce profundo desprecio. Tibisay Lucena tendrá que pasar a la historia venezolana como la persona, la venezolana que hizo posible que se instalara por tantos años, por lo menos por 20 años, la dictadura en Venezuela. A mí me cuentan compañeros de estudio de Tibisay Lucena que te voy a decir exactamente la frase que me dijeron. Mira, ella comunista es. Eso fue cuando ella empezaba. Comunista es. Oye, pero ella tramposa no es. Me encantaría, está viva la persona que me lo dijo, que era un compañero de estudio de ella, y me encantaría volverle a preguntar, ¿es verdad que tú sigues creyendo lo mismo? Frente a lo que significaba Tibisay Lucena como una persona que para la oposición venezolana parece que había que edulcorar, había que como que llevarla a que fuese buena, había que ganársela, había que convertirla para este lado, bajo esa estúpida tesis, ¿no?, de que el chavismo no es que es malo, sino que el chavismo, de lo que hay que sacar de él son ciertos elementos para tú convencerlos, hacerlos cruzar el charco, y una vez que los haces cruzar el charco, pues bautizarlos, convertirlos en opositores. Eso nos pasó. Estábamos tú y yo en Acción Democrático y veíamos, por ejemplo, cómo las reuniones previas a cada elección, entonces los comentarios, pues de que si en el CNE se habían mejorado las condiciones, que si la tinta indeleble ahora sí era marcaba más los dedos que antes, que si la cantidad de minutos que se le iba a dar a la oposición en los medios de comunicación del Estado iba a ser mejor. O sea, ese reinado de Tibisay Lucena fue una inmensa farsa, pero una farsa pues continuada. Pues. Tibisay Lucena estuvo al frente del CNE por más de 10 años, creo que 12, 14 años. Llegando como rectora suplente, además en medio del referendo revocatorio de 2004. Una gran farsa, fue una gran farsa. Sí, así es, gracias, muy buenas tardes. Establecemos este contacto desde la Facultad de Química de la Universidad Central de Venezuela, donde el día de hoy se realiza la auditoría en la que se constata el grado de fijación de la tinta en los dedos de los ciudadanos al aplicarle solventes como cloro, alcohol, detergentes y acetona. La directiva del Consejo Nacional Electoral, representantes de distintos partidos políticos y medios de comunicación social son los encargados de certificar el líquido que se realiza aquí en la Universidad Central de Venezuela. Un contingente enorme de personas, de hombres y mujeres que están en el cumplimiento de sus funciones electorales para que este domingo 6 de diciembre las venezolanas y los venezolanos expresen su voluntad soberana a través del voto. Queremos decir también que tenemos, con gran alegría, podemos anunciar que tenemos el 100% del equipo tecnológico electoral. Y yo recuerdo muy mal lo de Tibisay Lucena, muy mal me refiero en términos de cómo incluso se le llegó a tratar de lavar la cara, ¿no? Yo recuerdo un reportaje especial que se hizo, una especie de biografía, imagínate tú, en vida, de Tibisay Lucena en Globovisión.
Y estoy hablando de la Globovisión, que creo que no era la de Gorrín todavía, la anterior. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Les saluda Gladys Rodríguez. Bienvenidos a este programa especial. Habla la rectora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Rectora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Gladys? A esta hora. Encantada de saludarte. Igual también. Nuevamente repetimos entrevista después de 2 años. Otro proceso electoral más. Así es. ¿Cansada a esta hora, rectora? Un poquito. ¿Cómo ha sido su jornada del día? En el día de hoy ha sido una jornada que comenzó muy temprano. Hoy es un día muy especial. A Tibisay Lucena un domingo le dedicaron un reportaje donde querían exaltar las virtudes y las sensibilidades ocultas de Tibisay Lucena. Entonces se le catalogaba como una experta violonchelista o la viola, creo que era que tocaba Tibisay Lucena. Se narraba allí el tránsito que no se le desea a nadie, ¿no? Por la penosa enfermedad que es el cáncer y cómo ella lo había venido hasta ese momento pues superando, y lo ha superado porque evidentemente Tibisay Lucena no está enferma, creo, al día de hoy. Entonces, es la estúpida tesis de que dentro de la gente que hace la maldad en el aparato semitotalitario del chavismo hay humanidad, hay bondad. Dentro de un ser malo hay gente que es buena. Y en ese caso, pues entramos con Tibisay Lucena. Mira, Daniel, Tibisay Lucena, más allá de Vladimir Padrino López, más allá de sujetos como Diosdado Cabello, Tibisay Lucena no ha recibido la responsabilidad histórica que carga a sus espaldas, que es la responsabilidad histórica de haber legitimado por la vía electoral a un régimen que no es democrático. Y yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta a la altura del día de hoy sobre el legado en vida, porque Tibisay Lucena está viva, de Tibisay Lucena. Tibisay Lucena es una de las piezas más importantes en el hecho de que el chavismo se haya consolidado en el poder en Venezuela. Y eso parte por gran culpa de los factores opositores que nos hicieron tragarnos a una Tibisay Lucena durante más de una década en este país. Seguimos, amigos, con Henry Ramos Ayub. Henry, me ibas a mostrar, o nos ibas a mostrar unos gráficos. Sí, estábamos hablando de la unidad, de la importancia de la unidad. Sí, pero incluso el propio Chávez se pegó del discurso de la unidad por una razón muy sencilla. Quizás sus propios números le indicaban lo que en definitiva resultó, fíjate. La tarjeta del PSV... Yo creo que lo puedes mostrar, Henry, a esta cámara. La tarjeta del... Yo te puedo ayudar, fíjate. Sí, la tarjeta del PSV, que es la de Chávez, le aportó el 43% de los votos, o sea, 6.343.000. Con esto solo no ganaba. Todos estos fraudes no habrían sido posibles sin la participación estelar de la oposición acomodaticia construida por el propio régimen. ¿Realmente fue ingenuidad o esa dirigencia estuvo vendida a los intereses del chavismo desde siempre? ¿Durante cuánto tiempo nos engañaron a todos los venezolanos? Porque siempre hemos cumplido lo que hemos prometido. Aquí estamos todos juntos, como lo prometimos. Y cada promesa hecha la hemos cumplido. Y prometimos que votar en las primarias de la Unidad Nacional sería secreto y sería seguro, y cumplimos. Y nunca se me olvida tampoco, Daniel, que nosotros estando en esa pre-campaña o en esa primaria, vimos rodar el billete parejo, o sea, había billete en esa campaña, sobre todo en 2 comandos, el comando de Leopoldo López, pero fundamentalmente el de Enrique Capriles. Y luego, con el paso del tiempo, con todo lo que ha significado el escándalo Odebrecht, pues comenzamos a empatar los cabos, ¿no? Que parece que es que había gente que estaba recibiendo financiamiento y que obviamente por ese chorro de billetes que tenían abiertos desde el punto de vista internacional, pues podían rentar edificios, podían dotar a centenares de personas con equipos celulares, computadoras. Mira, los cuentos eran horribles. Yo recuerdo de esa campaña, gente que estuvo con nosotros que conocimos, pues porque tú no estabas ya en esa época como estudiante en la UCB. Los cuentos de gente que de la nada sacó 2 y 3 apartamentos en una campaña. Gente que andaba en autobús de repente apareció con una camioneta. Gente que pasaba de lunes a viernes, o sea, estaba como en función continuada en los restaurantes del este de Caracas tomando whisky todo el día. O sea, eso es lo que yo recuerdo.
Entonces eso nos remite a una ficción nuevamente de política electoral, de que bueno, venía una elección normal y la oportunidad para que muchos vivos en el tránsito, en el camino se llenaran. Pues ¿qué pasó? Pasó muchísimo. Hay gente todavía que le quedó, hay gente que todavía no terminó de gastar la plata que se hizo en esa campaña. Y si eso fue del lado de la oposición, yo no me quiero imaginar cuánta plata rodó del lado del régimen, ¿no? Eso debe haber sido, eso fue un desnalgue total, esa es la palabra, un desnalgue total, esa campaña del 2012. Capriles, un optimista y apuesto abogado de 40 años, el soltero más codiciado de Venezuela, encanta a su público. Hoy puedo decretar, tengo con qué decretar que el lunes habrá una nueva Venezuela. ¿Cómo lo vemos? Horrible. Es un país que tiene muchos procesos electorales yendo sencillamente a ciegas, a unos procesos manejados desde el principio hasta el final por una tiranía que no cree en la división de poderes, mucho menos en la entrega del Ejecutivo. Eso ni pensarlo, no va a compartir para nada su poder. Entonces, los venezolanos hemos ido llevados a esos procesos como rebaño. ¿Por quién? ¿Pastoreados por quién? Por la dirigencia política. Estoy hablando del sector opositor, porque bueno, por supuesto que el sector oficialista, esos van como sea. Eso no les importa. Pero, digamos, el sector opositor que tiene diferentes dirigentes y diferentes organizaciones partidistas, hemos ido pastoreados, porque yo también fui. O sea, yo estuve acostumbrada hasta el 98 a votar por el que a mí me parecía mejor, incluido Salas Romer. O sea, yo voté por Salas Romer no para votar contra Hugo Chávez, yo voté por Salas Romer porque me parecía el mejor. Desde que obtuvo el poder Hugo Chávez, yo votaba por el que fuera en contra precisamente de Hugo Chávez. No votaba por el mejor, votaba en contra de él. Y yo creo que eso es terrible, a mí en particular me ha sucedido, tener que votar en contra de y no a favor de. Bien, Ana, comenzamos la entrevista. Hace 13 años usted denunció que el chavismo llevaría a cabo fraudes con esta empresa Smartmatic encargada de la automatización del proceso electoral. ¿Qué indicios tenía en ese tiempo usted en sus manos? En el año 2004 yo hice denuncias muy puntuales por cuanto se sabía que había fraude y en el caso de las máquinas hasta se cambió la ley que hablaba de una votación manual para hacerlas automatizadas. Y esta empresa que no tenía ninguna experiencia era la que iba a hacer el proceso electoral. Incluso, no sé si te recuerdas en el referéndum de 2004, cuando hacen primero una auditoría en caliente que fracasa y después hacen una segunda auditoría 3 días después, que una burla absolutamente a los venezolanos cuando hacen la auditoría de los resultados. Esa auditoría la dirige Tibisay Lucena. Yo recuerdo que la estaba viendo por televisión, esa auditoría lo que me dio fue risa, entre calentera y risa, indignación, porque siempre nos han tratado como unos imbéciles. Y Tibisay ha sido uno de los... Y fíjate después Tibisay, cuando le toca cantar de la cuestión esta del irreversible, ¿no? Han sido numerosos los escándalos antes, durante y después de cada proceso electoral. Para mí, así me cueste la cárcel, ahora lo digo, son unos sátrapas. Sátrapas para mí son personas que no quieren a su pueblo y esta persona no da la sangre por su tierra. Eso es todo lo que puedo decir. Para mí esto es un fraude. La Junta Electoral aseguró que la victoria de Maduro era irreversible y no dio indicios de cuándo podría llevar a cabo una auditoría. ¿Cómo olvidar a Superman Pérez? El registro electoral permanente, claro que es confiable. ¿Cómo será que en Venezuela hasta los superhéroes votan? Y por Chávez. Papá era campesino y mi mamá también, entonces, no sé, quería que hallaran ese nombre bonito y me dejaron con ese nombre.
Bueno, yo voto por Chávez. Los extranjeros votando, los círculos armados de la revolución disparando a los centros electorales. Acusados frecuentemente de cometer todo tipo de delitos, incluso asesinatos. Así que yo salgo en la defensa de los colectivos. Ya basta de tratar de demonizar y de desprestigiar a los colectivos. Adelante, colectivo. El abuso de cadenas para hacer proselitismo. En mi canto he recordado ese nombre en nuestra historia, todos sitios señalados, donde los bravos de amores libraron la gran batalla peleando por nuestra patria contra la extinción de España. Y un largo etcétera de desmanes cometidos por esta señora y sus secuaces. A recalcar la primera expresión que hiciste, tenemos en Caracas al menos amanecimos con un sol radiante, gracias a Dios. Y bueno, radiante como la alegría que tiene el pueblo todo de Venezuela, que con gran entusiasmo salió a votar desde tempranas horas de la mañana. El Consejo Nacional Electoral espera que el 100% de las venezolanas y venezolanos que tienen el derecho a votar acudan a los centros de votación a ejercer ese derecho fundamental para la democracia. El propio día de la elección, también conocido como el día D, luego de mostrar toda la maquinaria de abuso e intimidación chavista durante el transcurso de la jornada electoral, llegaba la totalización. Las horas pasaban y la protagonista no era Tibisay, la protagonista era la baranda. En esas terribles noches electorales, las horas se convertían en interminables, mientras el ánimo de los venezolanos en casa pasaba del optimismo a la incertidumbre. El efecto psicológico era el de la distracción, ¿no? Y era el de repetir, como cuando tú estás condenado y vives repitiendo un ciclo. Hay unas películas, yo no recuerdo el título ahorita, pero hay una película de un chamo que se despierta en una de estas fraternidades de las universidades de los Estados Unidos, y este chamo se despierta y él vive un día en el que él está con una chama muy bonita y tal, se nota como que acaban de hacer el amor, él se despierta justo después, o sea, el sueño del post, y entonces cuando él se despierta, él vive una cadena de acontecimientos en el que él sale de la fraternidad tal, pasa por los pasillos de la universidad, y allí comienzan a repetirse unos acontecimientos que derivan el que al final del día él se muere. O sea, él se muere y la cosa es terrible. En otras películas es peor, en otras películas es que tú no sabes, la persona se despierta y al final del día se acaba el mundo completo. Y entonces él trata todos los días, porque ya como a la tercera vez él se da cuenta que él está viviendo una repetición, casi como un Inception, de que él va a tratar de cambiar ese destino de ese día. Y entonces él empieza por lo más básico, él dice, no me voy a meter por este jardín de la universidad, sino que voy a coger la ruta contraria, a ver si yendo por la ruta contraria, y siempre se muere. Así me sentía yo como en esas películas, con lo de las elecciones en Venezuela, con lo de las declaraciones del CNE, porque uno decía, oye, hay un espíritu, y es terrible, porque es jugar, repito, con la psicología de un pueblo, y es dominar aquí al pueblo, no en las urnas electorales, no en los carnets de partido, o en nada de eso, era en la psique. Después de la baranda, el protagonista es este interminable camino de la vergüenza. Y para rematar, la terrible, desagradable, pero muy esperada intervención de esta pésima actriz de cabaret comunista. De la incertidumbre a la incredulidad. El candidato Hugo Rafael Chávez Fría, con el 54.42% de los votos, 7.444.082 votos. El candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338. De la incredulidad a la depresión. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria popular! Y por último, a la resignación. Son inteligentísimos, Henry. Sí, el presidente lleva 14 años, va a llegar a 20 años y votando. Es inteligentísimo, un fenómeno. Fíjate, porque yo creo que una de las cosas más importantes y más necesarias en política es evaluar correctamente a tu adversario. A este sistema de votación que tenemos hoy día, que bueno, ya todo el mundo
ha sido, digamos, los que lo han visto, los que los han conocido, lo han visto las venezolanas y los venezolanos, pero que tienen una gran confianza. Brevemente, rectora, porque me tengo que ir a una pausa comercial, pero para usted, de todo lo que ha hecho, ¿qué etapa es la que más le gusta? A mí me encantan esas elecciones, Gladys. Esa señora permitió que entrara precisamente en el país todas estas máquinas, todas estas cosas retorcidas para torcer el voto de los venezolanos. Porque mira, yo puedo creer que Chávez ganó la primera vez y puedo creer que Chávez ganó la segunda vez, pero de ahí para adelante yo creo que ha habido un manejo vulgar, grosero de la voluntad popular de nuestro país. Mira, la del 98, la del 98, no sé si la del 2000 a lo mejor sí la ganó, pero de ahí para adelante fueron una simple... Eso es lo que llaman elecciones controladas. Lo que se hace en Venezuela son elecciones controladas. Y es una discusión bien importante que se está dando. Incluso hay mucha gente en la católica que sostienen la tesis de que Venezuela es una cosa que llaman un autoritarismo competitivo, o sea que es una especie de democracia deficitaria donde se hacen elecciones donde verdaderamente, aunque haya ventajismo, tienen la capacidad de competir. Esa es la tesis de un profesor de Harvard de apellido Levitsky, ¿no? Que Levitsky dice Venezuela, o en aquella época decía Venezuela es un autoritarismo competitivo, porque se realizan elecciones competitivas y las instituciones siguen teniendo cierto talante democrático. En cambio el politólogo austríaco que se llama Andreas Schellner dice no, Venezuela no es ningún autoritarismo competitivo. Las elecciones en Venezuela, las instituciones democráticas en Venezuela son una mera fachada para ocultar un régimen totalitario. Y las elecciones no son competitivas, sino son elecciones controladas, o sea, en el que las organiza, que es el régimen, controla todo, quién gana, quién pasa por eso. Los venezolanos hemos aprendido que esté quien esté al frente del Consejo Nacional Electoral, este siempre será el ministro del Poder Popular del fraude institucionalizado. Ese mismo fraude que hoy el narcochavismo y sus aliados han patentado a nivel mundial para consumar la conquista del comunismo en el mundo entero. Nuestro deber como venezolanos es alertar al mundo sobre nuestra desgracia. Ese resultado que leía Divisay Lucena al final del día remitía a lo que alguna vez Daniel Lara y yo comentábamos en tantos programas, que era que a Divisay Lucena en regiones del país la llamaban la matacoplero, porque los copleros desplegaban toda una jornada pues en los llanos venezolanos, donde ellos echaban el cuento de Florentino y el Diablo y tal, y tal, que el coplero dura horas cantando y canta y canta y canta, pero al final del día llega el matatán, ¿no? Al final del día llega el que sabe más que todos los demás y entonces mata a todos los copleros, porque tira una copla que bueno, que no tiene, y esa era Divisay Lucena. Llegaba la matacoplero y decía, independientemente de, el resultado es este. Y el resultado siempre era, pero es que esto era una fija, siempre era adverso a la oposición. Y en medio de eso uno se distraía el peinado, la verdad. Ahora sí, las cadenas, se ponían las cadenas de Blackberry, toda esa cantidad de estupideces. O sea, era terrible porque al final del día una cosa que puede dar risa hoy, que era la distracción de como dicen, no ver el bosque, sino que uno se quedaba ahí, era la dominación de la psique del venezolano diciéndole, hagas lo que hagas, no vas a poder salir del chavismo, al menos no por la vía electoral.